Bueno, hola a todas. Quisiera agradecer principalmente pues a este tercer Congreso Feminista por la invitación y por supuesto a todas mis compañeras que estamos ahorita en esta mesa. Voy a iniciar con la presentación muy breve porque quisiera que ellas se presentaran más a fondo y explicaran el por qué estamos aquí, el por qué es tan importante que estemos el día de hoy aquí, todas estas mujeres increíbles reunidas, ¿no? Y pues tenemos la participación de mi compañera Alex, activista, feminista, actriz, bueno, un millón de cosas más, ¿no? La compañera Jacqueline, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidas de verdad de tu presencia aquí, ¿no? La compañera Lupi, que bueno, no tendré yo muchas palabras para decir lo increíble que es y su increíble trayectoria que tiene, ¿no? Y la compañera Leida Quintana, muchísimas gracias por estar con nosotras y les voy a ir cediendo un poquito la palabra a cada una para que vaya como saludando y diciendo algunas palabras, ¿no? No sin antes, otra vez, darles la bienvenida a este tercer Congreso de Mujeres Feministas. Qué importancia y qué felicidad, qué agasajo que sea esta vez sobre política y sobre mujeres jóvenes en la política, ¿no? Que irrumpir en este espacio de la política es técnicamente una revolución siendo mujer y siendo joven. Entonces, pues ya sin más les voy dejando la palabra a mis compañeras. Muchísimas gracias. Empezamos contigo, Ale, si gustas. Sí, claro. Hola a todas, buenos días. Eh, pues para mí es un gusto estar aquí en el tercer Congreso Feminista, que además es súper importante tener estos espacios en los que podamos hablar sobre cuáles son los procesos de las mujeres y cuáles son las propuestas desde el feminismo. Yo soy Alex Muñoz, tengo 28 años, soy originaria de Chiapa de Corzo. Y bueno, soy literata de formación, estudié lengua y literatura hispanoamericanas y actualmente estoy estudiando una maestría en ciencias sociales y humanidades con eje terminal en literatura, desde donde estoy haciendo un proyecto de investigación sobre mujeres poetas que escribieron en la primera mitad del siglo XX y que justamente tiene toda esta perspectiva de visibilizar las voces de las mujeres y que también despatriarcalizar la academia. Y bueno, soy escritora, soy actriz también y participo en política feminista y también en diferentes colectivas feministas. Y creo que justamente uno de los aportes que debemos hacer desde nuestro activismo feminista es llevar el feminismo a todos nuestros espacios, así como lo hacemos desde las colectivas, en la toma de las calles, en diferentes acciones para visibilizar la violencia que se vive hacia nosotras, también hacerlo desde la academia, desde nuestros espacios, nuestras relaciones con otras personas, familiares, amistades, etcétera. Es decir, el feminismo pues es justamente una forma, sí, de organizarnos colectivamente, pero también es una forma de vivir. Entonces creo que hay que llevarlo a todos nuestros espacios para que podamos lograr que muy próximamente las mujeres podamos vivir libres, sin miedo y además también con toda la felicidad. Ok, muchas gracias, Lupi. Vamos contigo, compañera Jacqueline, por favor. Sí, muchas gracias. Pues agradezco también esta invitación, que estemos aquí en el tercer Congreso Feminista en Chiapas y pues más con una mesa bien importante, donde podemos ir, creo que lo podemos abordar desde las diferentes experiencias que traemos cada una. Y bueno, como saben, mi nombre es Jacqueline Estrada, soy integrante de Colectivo Aquelarre AC, una organización de mujeres jóvenes feministas de Jalapa, Veracruz. Y también, bueno, soy socióloga de formación. Y actualmente, bueno, me encuentro concluyendo la maestría en estudios de las mujeres por la UAM Xochimilco y desde donde a mí me ha interesado mucho abarcar lo que tiene que ver con el movimiento feminista, pues, en mi entidad federativa, en Veracruz. Hablar mucho de la descentralización de los movimientos feministas en nuestro país,
cómo es que desde las diferentes entidades se está produciendo y existe un movimiento pues que igual abarca, que tiene un origen desde los años 70, desde los años 80, y bueno, que esto es importante recuperar nuestra genealogía y en esa medida tener también diálogos intergeneracionales, porque esa experiencia es vital, es importante, y sobre todo pues ir viendo cuáles son, creo que dentro del movimiento feminista siempre tenemos objetivos bastante claros que siguen siendo los que han esos objetivos que han peleado, que han luchado nuestras ancestras, hoy en día los seguimos luchando, ¿no? Lo decía Alex, el cese a la violencia contra nosotras. Sin embargo, las estrategias, las dinámicas son las que van cambiando, las que se van haciendo novedosas, las que van tomando una nueva característica. Bueno, aquí me quedaría en esta primera intervención. Ok, muchísimas gracias, compañera Jackie. Vamos contigo, Lupi. Hola, muy buenos días. Gracias, Isa. Gracias a las organizadoras del Tercer Congreso Feminista en Chiapas y pues es un gusto compartir esta mesa con compañeras que además son compañeras de lucha, con la que compartimos diferentes militancias feministas desde nuestros territorios y sobre todo con quienes reivindicamos que la política feminista tiene que ser de izquierda y a la sureña. Entonces, muchas gracias por la invitación. Por la organización y bueno, yo soy Lupita Ruiz Coutinho, tengo 27 años, soy de la región frailesca, abogada feminista, maestra en estudios de la mujer, investigo sobre cultura política de género, una categoría que propuse en mi tesis de maestría para estudiar los comportamientos, conductas, percepciones sobre qué, quiénes y cómo se debe hacer política, además de cuestionar las estructuras patriarcales, caciquiles y de clase que predominan en nuestro estado de Chiapas y mucho en la política mexicana, en donde pareciera que el apellido o las familias son el pase directo hacia la política y no una construcción que cuestione radicalmente las estructuras de poder, incluidas las estructuras de género. En ese sentido, desde la academia y también desde mi militancia feminista, intento construir todos los días la política feminista y en palabras de Mohanty, creo que las utopías pueden ser posibles y que para que haya una verdadera democracia radical de izquierda y que podamos construir un territorio más justo, debe de construirse una política feminista y popular desde las bases latinoamericanas. Ok, muchísimas gracias, Lupi. Vamos contigo, Aleida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrir el espacio y también por reunirme con mis compañeras a las que admiro muchísimo por su trayectoria, por sus perfiles, por la labor que han venido realizando. Bueno, mi nombre es Aleida Quintana, soy antropóloga social de formación, soy feminista y defensora de derechos humanos, soy originaria de Querétaro y mi labor se ha centrado en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, sobrevivientes víctimas de trata y familiares de víctimas de feminicidio en el estado de Querétaro. Y bueno, mi labor tiene que ver por un lado con el acompañamiento y por otro lado con la documentación de violaciones a derechos humanos cometidos en el estado de Querétaro, sobre todo en estas tres áreas, ¿no? El tema de desaparición, el tema de la desaparición de niñas y mujeres por razón de género en el estado de Querétaro, la desaparición vinculada a trata de personas y por último, mujeres víctimas de feminicidio. He acompañado y también he documentado la situación que viven mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en el Estado y mi labor se ha centrado en esos tres aspectos. Pertenezco a diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el Frente Feminista Nacional y el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Y bueno, son desde estas organizaciones en las que colaboro, sobre todo para la creación de la agenda feminista, colocar como temas prioritarios el tema de la desaparición, la trata, los feminicidios, y bueno, en colaboración con otras colectivas a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias a todas por esas intervenciones maravillosas. Bueno, ¿qué puedo decir yo?
teniendo a panelistas tan increíbles y tan preparadas, ¿no? Así que pues yo creo que sin más vamos como entrándonos en la dinámica, ¿no? Vamos a iniciar con una pequeña pregunta y cada quien va a ir dando como su punto de vista, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así que voy a iniciar con la pregunta sería, ¿qué relación tiene la política y el movimiento feminista? ¿Qué relación tiene para ti este movimiento feminista con la política, Jackie? ¿Podemos ir contigo? Sí, está bien. Ok, bueno, pues esta es, me parece central la pregunta, porque primero tendríamos que comenzar expresando qué entendemos por política y desde una concepción bastante personal, lejos de bueno, desde lo que yo he ido aprendiendo, me parece que política tiene que ver con todo aquello, con un aspecto central que es la transformación de la vida cotidiana, de la normalización que observamos en la sociedad. Y de ese sentido creo que cobra total pertinencia cuando nos referimos entonces, cuando observamos al feminismo, ¿no? Al movimiento feminista. Y esto tiene que ver con que las mujeres a lo largo de la historia siempre nos hemos reunido, siempre nos hemos conglomerado a discutir, a reflexionar nuestras propias condiciones, y me parece que ese es el momento principal, en el momento en el que una mujer empieza a cuestionarse su vida diaria, empieza a cuestionarse las estructuras, empieza a cuestionarse todo lo que la va constriñendo, lo que nos va quitando libertad, y es a partir de ese cuestionamiento que se adquiere hablamos mucho en el feminismo de la autoconciencia, ¿no? Que la autoconciencia no es otra cosa más que una actividad crítica, y creo que en cada feminista existe eso, ¿no? Una visión crítica de la sociedad, una visión que piensa en clave de género, ¿no? Entonces, a partir de eso, este cuestionamiento que hacemos las mujeres en el momento en el que se tiene esta autoconciencia, pues se pasa a una acción transformadora, a una acción en el mundo, ¿no? Y creo que esta acción transformadora es lo que podemos denominar política. Entonces, evidentemente, el feminismo nunca ha estado desligado de esa característica política. Creo que si bien el feminismo lo podemos ver como filosofía, lo podemos ver también como una teoría, lo podemos ver como un movimiento social, evidentemente otra raíz, otro camino es la vertiente política, ¿no? Que ha estado siempre en ello. Entonces, esto creo que adquiere importancia. Entonces, cualquier acción que busque transformar las estructuras sociales en pro de que las mujeres podamos ir generando nuestros propios caminos, nuestros propios estilos de vida, porque reconocemos que en este momento, pues, y bueno, que a lo largo de la historia las mujeres hemos estado excluidas de la conformación de la sociedad. Es en ese momento entonces que adquiere hay una relación directa, ¿no? Entre la política como un medio para transformar. Pero ¿cómo lo vamos a transformar? No queremos una transformación cualquiera, ¿no? No queremos una transformación en las mismas claves del sistema patriarcal, queremos una transformación feminista. Entonces, es ahí donde adquiere totalmente relación. Siempre la ha estado, creo que es un binomio inseparable, la política con el feminismo. Está en el centro porque el feminismo busca transformar en clave feminista, pero busca transformar porque hay un cuestionamiento, hay una crítica al sistema patriarcal, ¿no? Que yo creo que lo van a abordar mejor también mis compañeras. Cuando hablamos mucho de esto del sistema patriarcal, pues estamos también hablando, pues, que hay estructuras que han puesto en esta balanza en mayor, pues sí, como en mayor ventaja a los hombres, ¿no? Y hemos estado excluidas, y también que se generaliza o se piensa que la humanidad se piensa en una clave muy específica, en clave de hombres, ¿no? Y en un hombre heterosexual, un hombre eurocéntrico. Entonces, lo que no se asemeja a esa imagen queda excluido.
y el feminismo nos viene a decir entonces que pensemos desde otras maneras, pensemos desde la experiencia, desde las particularidades de todas las mujeres, ¿no? De este gran grupo social que también tenemos distintas diferencias. Y bueno, no hay mayor frase que que podemos constatar la relación entre política y feminismo cuando decimos, ¿no?, que lo personal es político. ¿Por qué? Porque la política patriarcal nos ha despojado de hablar de nuestra experiencia vital, de hablar de aquello que nos está sucediendo personalmente, y lo que venimos a decir desde una política feminista es observar cuáles son aquellos procesos personales, porque lo personal finalmente también se ve reflejado en mi compañera, en mi madre, en mi tía, en mi vecina. Entonces, todo eso que no solamente me sucede a mí, es importante que se transforme y que se transforme desde el feminismo. Muchísimas gracias, Jackie. Qué importante lo que dices sobre esta crítica al sistema patriarcal, claro. Y definitivamente, pues la política tiene que ser desde una visión como muy personal, ¿no? Pero siempre y cuando pensando en a todas las que estamos representando. Así que vamos contigo, Ale, si quieres, para seguir avanzando con este bello congreso. Sí, gracias Isa y gracias Jackie también por tu primera participación, que creo que es como súper importante hablar de cómo el feminismo transforma la forma en la que analizamos nuestras vidas. Yo quisiera primero iniciar hablando sobre justo sobre el término político y qué entendemos por político, porque creo que a veces hay una falsa división entre el feminismo y lo que decimos que es político, ¿no? Claro que si cuando empezamos a hablar de política siempre comenzamos a hablarlo desde el sistema político partidario, ¿no? Y siempre lo entendemos desde ahí. Yo hago política, significa yo estoy en alguna estructura partidaria y desde ahí estoy estructurando. Pero en realidad, si lo vemos desde el término amplio de lo político es la forma en la que una sociedad se organiza. Entonces, desde ahí podemos ver esta participación más amplia y desde donde también el feminismo está incidiendo. Justo hace un mes, me parece, estábamos platicando con algunas compañeras de Veracruz junto con Lupi Coutinho y hablábamos de que no hay nada más, por ejemplo, no hay nada más de izquierda que el feminismo, porque el feminismo es esta mirada para transformar, para analizar, para proponer una forma otra de organizarnos y también una forma otra de vivir en una sociedad. Desde ahí, desde el término amplio de lo político, bueno, decir que el feminismo desde sus inicios siempre ha sido un movimiento político, desde las sufragistas, desde la lucha por la ciudadanía, desde la lucha por los derechos sexuales y ahora desde la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, también es un movimiento político porque es la forma en la que vamos a poder transformar nuestra sociedad para que cada una desde nuestras individualidades podamos vivir libres y sin miedo. Y me parece importante también señalar que si bien las mujeres en un principio no participábamos activamente en lo que es lo político, que sería lo público, desde lo privado también hemos estado impulsando la vida, ¿no? Es decir, los hombres necesitaban que las mujeres estuviéramos en el ámbito doméstico para que ellos pudieran estar en los espacios de toma de decisión. Entonces, es importante señalar cómo las mujeres hemos contribuido siempre a la vida pública, pero lo hemos hecho siempre invisibilizadas. Y ahora lo que buscamos y lo que han buscado nuestras ancestras desde el movimiento sufragista es que ya no estemos tras bambalinas, sino que estemos adelante dando la cara y que sean nuestros compañeros varones los que también se incluyan en las actividades de cuidado. Creo que eso se me hace súper importante señalar y también señalar que hay que entender que el feminismo es un movimiento político y tenemos que estar participando desde las estructuras que nosotras creamos convenientes y en las que nos sintamos cómodas, desde las colectivas, desde la incidencia de calle, desde la construcción de proyectos independientes, pero también que es válido y necesario la participación desde otros espacios democráticos.
Muchísimas gracias, Alex. Pues sí, tienes toda la razón de esta individualidad para llevar a cabo cada una lo que cree que es mejor para llegar a ser libres y sin miedo, como lo mencionabas. Y pues, claro, durante mucho tiempo se nos hizo creer a las mujeres o se nos decía que teníamos que ceder nuestros espacios de elección popular para alguien más, ¿no? Entonces está esa deuda histórica para todas nosotras. Así que vamos contigo, Lupi. Bueno, creo que segundo igual lo que han mencionado tanto Jackie como Alex, e intentaré también hacer un entrelazado de parte de nuestros trabajos de militancia y desde esto personal político que se insiste tanto desde el movimiento feminista. Y es que hace un par de años iniciamos Políticamente Incorrectas, una red nacional feminista con mujeres que creíamos justamente en que así como el contrato social, como un contrato y pacto patriarcal a partir de esta democracia liberal de Rousseau, Locke, Hobbes, que hicieron esta división muy intencional para lo público y privado, en donde lo público era lo político, como mencionaba mi compañera Alex, pero además en donde hubo una división sexogenérica, es decir, público masculino, privado femenino. Y el espacio privado, como su nombre lo dice, era privado de absolutamente todo lo que tuviera una incidencia en el espacio de la comunidad, en el espacio de esta búsqueda del bien común, o incluso como varios filósofos políticos mencionan que la política justamente busca la felicidad de los pueblos. En ese sentido me parece, e inicio también con lo de Políticamente Incorrectas, porque lo que nosotros queríamos dejar muy en claro y queremos dejar muy en claro es que justamente tampoco hay una división entre el feminismo y la política vista como la política del sistema tradicional partidario y de sindicatos y de diferentes organismos e instituciones que son organizadas para disputarse el poder público. En ese sentido, hablar desde la política feminista es hablar también de irrumpir en aquel espacio que históricamente se nos fue negado. Hablar de la política feminista es hablar del sufragismo y de las conquistas por los derechos al voto, a la democracia, a ser sujetas de derecho, ese derecho que nuestras abuelas nacieron sin tenerlo y que sobre la conquista, el movimiento amplio de mujeres, y mujeres como Florinda Lazos León, Fidelia Brindis, que por cierto ahora nuestra compañera Alex acaba de concluir junto con la diputada Adriana Bustamante, una rueda de prensa en donde hace un año ya, compañeras como Alex y yo, a partir de diferentes también redes, incluida la campaña estatal por el aborto en Chiapas, promovimos el reconocimiento histórico de Florinda Lazos León, una sufragista chiapaneca. En ese sentido, política feminista no solo es la conquista del voto, también es la reivindicación histórica de que las mujeres siempre hemos estado ahí, aún cuando aquellos derechos no eran derechos, sino una aspiración. Eso también es política feminista. Política feminista es entonces hablar de un espectro amplio de esa búsqueda de la felicidad, y no se puede ser feliz si no vivimos en un mundo libre de violencia. En ese sentido, diferentes teóricas feministas como Carol Pateman, que habla del contrato sexual y de esta división que mencionaba al inicio de mi participación entre lo público, privado, masculino, femenino, reivindican desde la teoría feminista que también nosotras construimos una democracia y que en términos de democracia, entendida como que también hay una soberanía desde el pueblo, justamente no podemos hablar de una democracia si las mujeres no estamos participando en este en este proceso del 2021, en donde se vienen las elecciones, mucho se habla de la democracia paritaria, de esta democracia además que no solo significa el 50% mujeres, 50% hombres, sino de una efectividad de las agendas públicas en favor de otras mujeres. En ese sentido,
redondeo otra vez la participación hablando que las redes feministas como políticamente incorrectas, la campaña estatal por el aborto en Chiapas, Juventudes 4T, en donde también participa Isabel Sosa, nuestra moderadora del día de hoy, reivindicamos no solo participación de las mujeres, sino la participación feminista y la participación también de mujeres jóvenes, porque no existe únicamente una división sexogenérica, hay ciertas condiciones de clase, de edad y raciales que se van imbricando en vez de como una diversidad o pluralidad, se imbrican como si estas fueran obstáculos para poder ingresar a la política. Y en ese sentido, desde la política feminista, reivindicamos que esas condiciones aportan a la pluralidad que es necesaria para la democracia y que es necesaria para que haya una participación activa desde las calles en donde nace el movimiento feminista, en donde está su esencia, pero también irrumpir en los espacios de decisión pública, en las instituciones, en la administración pública, en el Congreso local, en el Congreso de la Unión y también en la academia, para que estas se vayan despatriarcalizando, como igual mencionaba mis compañeras. Y al hablar de una despatriarcalización, y con esto cierro para dar continuidad en lo siguiente, hablamos de que justamente esta división no sea una división entre lo femenino, masculino, hombres, mujeres, sino que justamente se pueda generar un debate para construir desde esos conflictos una política más justa, es decir, una política más plural en donde las razones de género no sean una condicionante para el acceso y para el libre ejercicio. Despatriarcalizar a la política, entonces, es hablar en que todos los derechos son para todas las personas y que justamente no nos preguntemos o no cuestionemos más a alguien porque es mujer. ¿Cuántas veces más de una de nosotras desde niña preguntábamos por qué nuestros primos podrían hacer ciertas cosas o nuestros hermanos y nos decían, tú no porque eres niña? Desde allí se ve de una manera nítida el patriarcado a partir de las gafas violetas que decimos que desde allí también estamos viendo una política feminista y el cuestionamiento yo diría que es el paso primero para poder identificar que las acciones incluso en lo doméstico, como cocinar y demandar por agua, por luz y cuidar a los otros, eso allí también es política. Muchísimas gracias, Lu, por esa increíble intervención tuya. Así que sin más preámbulos, vamos con Aleida para escucharte. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me quedo mucho con lo comentado ya por las compañeras y me gustaría poner sobre la mesa, por un lado, la participación política de las mujeres y por otro lado, la participación de política de las mujeres feministas, ¿no? Y me parece que tendríamos que empezar con entender que la participación política de las mujeres no es nueva, que algo que nos ha enseñado el feminismo es que hay muchas formas de participar y muchas formas de hacer política. Y en este momento pensaba, bueno, ¿por qué estamos aquí, no? O sea, ¿por qué las mujeres feministas ahora podemos acceder a una participación política partidista o no, o en instituciones públicas? Y me parece que esto se da gracias también a mujeres que en algún momento, en otro momento histórico, decidieron romper este cerco de lo privado, ¿no? Que es igual de político que lo que estamos haciendo nosotras. Es decir, me pongo a pensar en mujeres que rompieron este cerco de lo privado al decir, ya no quiero vivir una situación de violencia al interior de la casa, ¿no? Y que ese cerco de lo privado trajo como beneficio a otras mujeres que pudiéramos acceder a otros lugares que históricamente no nos habían sido asignados, que son lugares de lo público, de una participación, de tener voz. En este caso yo ubico a las mujeres en dos grandes rutas o en dos grandes momentos de participación pública y política. Por un lado, su participación en las luchas por la transformación de la sociedad en general, muchas veces sin una perspectiva de género, pero transformando, ¿no? Ocupando un puesto, sobre todo dentro de los movimientos sociales,
dentro de los movimientos de mujeres, movimientos comunitarios, y por otro lado, esta participación dentro de organizaciones donde las demandas son propiamente de las mujeres y para las mujeres. Ajá, y que ambos pasos y que ambas formas de lucha son igual de importantes y abrieron brecha para que muchas de nosotras hoy podamos acceder a puestos de elección popular, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos coloca hoy aquí. ¿Cuál es la importancia de esta participación de mujeres feministas en la política? Me parece que esta primera brecha que abren estas mujeres que deciden salirse de lo privado y empezar a ocupar puestos públicos traen como consecuencia también favorable que empecemos a tomar conciencia de lo que estábamos viviendo como mujeres, ¿no? De estos retos en la participación, de estas violencias al interior, no solamente al interior del hogar, sino estas violencias privadas, incluso dentro de lo comunitario, pero que no se podían hablar, ¿no? Y que ahora me parece que estamos en un momento histórico en el que hay una mayor participación de mujeres, mucho más dentro de los movimientos feministas, y que ahora se ve, me parece que la participación partidista de feministas está menos estigmatizada que hace unos años, por ejemplo, ¿no? Y que eso se debe a una toma de conciencia también colectiva. Esta conciencia me parece que nos lleva a entender que todas las formas de lucha de las compañeras feministas son igual de importantes para garantizar nuestro avance, ¿no? En las demandas que venimos poniendo sobre la mesa desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en este sentido, es igual de importante las mujeres que están saliendo a calle a denunciar las violencias, a manifestarse públicamente. Es igual de importante las mesas de diálogo, las gestiones que estén haciendo madres de víctimas de feminicidio, por ejemplo, o mujeres sobrevivientes de violencia, quienes están acompañando procesos de justicia, mujeres acompañantes feministas, y quienes también tienen un cargo público o están dentro de las propias instituciones. Me parece que ahora eso es, creo que la importancia de la política feminista, es que estamos ocupando todos los espacios, ¿no? Como parte de una estrategia a futuro también. Entonces, bueno, creo que es lo que tendría que agregar a los comentarios que ya hicieron mis compañeras. Ok, muchísimas gracias, Aleida. Y sí, y cuánta razón tienes y qué importante abordar este tema sobre las mujeres feministas en grupos partidistas, ¿no? Es de suma importancia, ya que hace no mucho era como, dentro del feminismo, era como una forma de satanizar a la feminista que estaba queriendo participar para un puesto de elección popular, pero no entendíamos en ese momento la importancia de estar dentro de estos lugares de elección popular para poder impulsar nuestras propias agendas, para poder darle voz a todas aquellas que no pueden, ¿no? Y es de suma importancia. Así que pues vamos avanzando con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo entienden y construyen política feminista en sus espacios de incidencia? ¿Cómo ustedes, como mujeres feministas, como por ejemplo Alex, que está desde el teatro, que hace activismo y acompaña a las mujeres con la lucha del aborto, como Lupi desde la academia nos ayuda, como Aleida desde la CNDH, como cada una de ustedes feminista en estos espacios de incidencia? Vamos empezando contigo, Lupi, si quieres. Gracias, Isa. Creo que ya un poco en la intervención anterior me adelanté con esto, pero justamente me parece que la clave está en que las feministas tenemos la capacidad política justamente de politizar todos los espacios, de cómo a partir de la academia y a partir de las militancias en los diferentes redes o las diferentes colectivas en donde estamos, justamente empezamos a ser contestatarias,
a cuestionar absolutamente todo. Y allí es en donde empezamos a hacer la política. Ahora bien, esto con la relación con el proceso electoral y la participación de feministas en el proceso del 2021 me parece que es un fenómeno bastante importante que se tiene que recalcar. Si bien las feministas siempre hemos participado en política, incluso desde los espacios partidarios, ya que recordemos que muchas feministas también militaron en su momento en el Partido Comunista Mexicano, que también en su momento estuvieron en sindicatos de trabajadoras y trabajadores, pero también habría que hacer un análisis que recientemente se ve con más claridad este fenómeno. Y se ve así porque desde 2014 se logra la paridad legislativa y recientemente, el año 2019, se aprobó la paridad total, es decir, en todos los órganos y niveles de gobierno. Esta paridad total se hará efectiva, esperemos, en este proceso. Y esto lo menciono como parte de las incidencias desde nuestros espacios, porque esta conquista es una conquista del movimiento feminista, es una conquista además de las mujeres organizadas dentro de los partidos políticos, pero también desde fuera. Entonces, la política feminista y su incidencia es como una tensión que pone un pie adentro, un pie afuera y un constante baile y una danza política. Eso no quiere decir que no eres ni de aquí ni de allá, sino que la política feminista justamente busca la integralidad de estos espacios, porque no podemos entender únicamente a la política si nos pasamos en los espacios partidarios con las lógicas de las agendas que siguen siendo patriarcales, sino que se tiene que tejer un vínculo y un puente con la sociedad civil, la academia y el movimiento social en las calles. Es allí en donde estamos haciendo incidencia. Personalmente, también milito en muchas redes y también soy acompañante de aborto, soy académica y soy militante feminista. Esto significa que somos justamente, y no solo yo, creo que todas las que estamos en esta mesa, somos justamente este puente que va creando este espectro de lo que ahora nombramos en voz alta política feminista, porque en sí algunas pueden decir que esto puede ser un pleonasmo, hablar de feminismo si el feminismo en sí es un movimiento político, hacer activaciones y estrategias feministas ya es hacer política. Entonces, estamos nombrando en voz alta el concepto política feminista justamente para reivindicar en aquellos espacios que todavía descalifican y estigmatizan al feminismo como movimiento social, forma de vida y teoría, pero nombrarlo así reivindica y también incide, porque pone sobre la mesa aquellos temas que hace 5 años eran vistos como las causas imposibles. Y hablo de aquellos temas como la despenalización del aborto. Hablando de despenalización, no solo es acceder al aborto como derecho, sino que no se criminalice también a las que acompañan los abortos, personal de salud y también los abortos en casa. También hablar desde estos temas es hablar de menstruación también en voz alta y hablar del impuesto rosa, que es también una forma de discriminación hacia las mujeres, y también desde allí estamos incidiendo. Desde políticamente incorrectas, mujeres de maíz, campaña estatal por el aborto en Chiapas, hemos estado en diferentes interlocuciones e incidencia con el Congreso local y federal. Hemos participado para la redacción de iniciativas legislativas tales como la despenalización del aborto, esto en Chiapas, y también a nivel federal, también para la tipificación de la violencia contra las mujeres en el espacio o en el campo de la política, la violencia digital, y hemos dado opiniones, que esto es solamente en el Congreso de la Unión, que es una opinión técnica para que sea parte del dictamen legislativo en las reformas constitucionales, que por cierto sigue
esperando la aprobación del dictamen, reformas constitucionales con perspectiva de género. Esta iniciativa fue una iniciativa impulsada por la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y busca reformar los artículos primero, cuarto, tercero y el artículo 27 y 23 de la Constitución para reconocer la identidad sexual, la identidad de género, la autonomía reproductiva, la autonomía económica y abrir la puerta hacia el Sistema Nacional de Cuidados, que es uno de los grandes temas pendientes en la agenda feminista para reconocer los cuidados como trabajo y como trabajo además remunerado, porque aun cuando hay un gran esfuerzo de muchas de las trabajadoras del hogar que ya tienen su sindicato y que tienen años y años de lucha, pero todavía son estos derechos que no se reconocen como derechos o como trabajo, no están legislados. Es allí en donde es importantísimo que las feministas estemos en esos espacios. Si bien los espacios de la política partidaria, legislativa, institucional, son espacios todavía bastante patriarcales, pero si nosotras no irrumpimos en ellos o no incidimos en ellos, justamente les dejaremos que el estas batallas. Ok, muchísimas gracias, Lupi, por esta intervención tan magistral. Nos decía, leyendo un poquito los comentarios de la transmisión, la compañera Ana Berta Campa García dice: brava Lupita, no había tenido oportunidad de escucharte. Por supuesto que la democracia no es posible sin la participación de las mujeres. Bien dicho, importante que las mujeres estemos en todos los espacios de decisión pública. Y así es. Así que vamos a seguir y continuamos contigo, Aleida, para que nos expliques un poquito de cómo tú, desde tus espacios de incidencia, haces tu política feminista. Claro que sí. Pues mira, ¿desde dónde hago yo política feminista? Yo me centro mucho en lo aprendido de las víctimas, sobre las mujeres, de las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia y de otras compañeras feministas, sobre todo en el estado de Querétaro, y algunas compañeras a nivel nacional que llevan a cabo una labor parecida a la que yo realizo. En este sentido, la forma en la que yo he hecho política desde de feminista me parece que tiene que ver con la perspectiva que tengo al acompañar los procesos de las sobrevivientes y de las víctimas, en donde inicio colocándolas al centro, ¿no? Tratando de sacar del acompañamiento todas estas posturas que a veces limitan un acompañamiento integral, ¿no? A las víctimas. Propicio, por ejemplo, que las sobrevivientes tomen conciencia de su situación. Hay un proceso de formación también para que conozcan los tipos de violencia, sus derechos, y de esa manera irlas politizando para que ellas también formen parte de su propio proceso de búsqueda de justicia. Eso me parece que para mí es importante y lo coloco como parte de las actividades en las que yo enfoco mi política feminista o el feminismo como política, ¿no? En este tema de ir generando una mayor participación de las mujeres sobrevivientes de violencia, que son quienes tendrían que tener la voz también, ¿no? En sus propios procesos. Por otro lado, hago política feminista en procesos de incidencia en políticas públicas, tratando de que la perspectiva no solamente de género, sino que la perspectiva feminista esté dentro de las políticas públicas, específicamente en temas que yo trabajo y en los que he logrado documentar violaciones a derechos humanos. He participado, por ejemplo, en la conformación de políticas públicas en materia de desaparición de personas, específicamente el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, la ley estatal en materia de desaparición a mano de particulares en el estado de Querétaro, el protocolo ALBA, el protocolo de búsqueda de niñas y mujeres, que es un protocolo especializado, a diferencia de otros estados en donde el protocolo ALBA solamente es una ficha de difusión. En Querétaro se logró que fuera un protocolo de investigación con perspectiva de género para atender la desaparición de niñas y mujeres. Otra forma de hacer política feminista es a través de los ejercicios de Contraloría Ciudadana.
como un ejercicio o como una herramienta para la rendición de cuentas, y esta Contraloría Ciudadana siempre hacerla con perspectiva de género. ¿Y hacia qué se hace esta Contraloría Ciudadana? Hacia el presupuesto destinado a la igualdad, ¿no? Me parece importante que las mujeres feministas tengamos que estar dentro de todos los procesos y enterarnos de cómo se están usando los presupuestos, no solamente en nuestros estados, sino a nivel federal, ¿no? Por eso me parece muy importante este ejercicio, y el llamado es hacer este ejercicio de las Contralorías Ciudadanas con perspectiva de género y perspectiva feminista en todos los estados, como una herramienta para la rendición de cuentas. Fui promovente de la alerta de violencia de género para el estado de Querétaro, y fui nombrada coordinadora de la misma por las organizaciones promoventes en el estado. Y además me parece que ocupé un espacio, al igual que muchas compañeras, un espacio crítico, es decir, solicitamos de alerta de género, pero en todo momento estuvimos denunciando las anomalías que se presentaron durante el proceso. Por ejemplo, al final la CONAVIM determinó no activar la alerta de género para el estado de Querétaro porque determinó que la violencia que se está viviendo en ese momento no era urgente, no, pese a que los índices de violencia iban creciendo en el estado y siguen aumentando en el estado. Dejan fuera a un municipio con población indígena, Amealco. El argumento que ocupa la CONAVIM para dejar a Amealco fuera de la alerta de género fue que en el momento en el que iban a iniciar la investigación empezó a llover, y debido a las lluvias fue de difícil acceso para las personas investigadoras o quienes conformaban el grupo de trabajo acudir a este municipio en donde los índices de violencia son muy altos. Al determinar que no se activa la alerta de género, emite una serie de recomendaciones, entre las que se encontraba capacitar a funcionarios públicos en materia de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Qué hace el gobierno de Querétaro? Contrata una empresa que se llama Consultoría Imperatoria, y esta empresa se publicita en su página web como una empresa afín al Partido Acción Nacional, y ofrece capacitaciones sobre el uso de presupuesto destinado a campañas públicas, cómo limitar la participación o hacer contrapeso a candidatos priistas, por ejemplo, y algunas estrategias de campaña, ¿no? Esa fue la empresa contratada por el gobierno del estado de Querétaro para atender supuestamente las recomendaciones de la CONAVIM, y ahí estuvimos haciendo política feminista, ahí estuve haciendo política feminista, denunciando lo que se estaba viviendo junto con otras compañeras y evidenciando que en el estado de Querétaro hay desvío de recursos, hay corrupción, y la situación de las mujeres no es un tema prioritario. Entonces me parece que la participación feminista o la política feminista está en todas partes, ¿no? Y tiene que ver mucho de nuestra mirada y la forma en la que vemos al mundo, y en la que generamos estrategias para la mejora y el avance, no solamente de niñas y mujeres, porque se tiene que ver que el avance de las mujeres y de las niñas trae beneficios sociales, ¿no? Trae beneficios en salud, trae beneficios económicos, etcétera. Entonces, en esos aspectos, algunos de los aspectos en donde he estado haciendo política feminista. Muchísimas gracias, Aleida. Leyendo también otro comentario de la transmisión en vivo, hay una compañera que se llama Sol Orcha, o Sol, que me diga si lo dije bien, que dice: muchas gracias a todos ustedes, que como dice Aleida Quintana, abren brecha para cada vez ir mejorando la posición de la mujer en la política. Gracias, pues tengo 2 hijas pequeñas y a mí no me queda más que agradecer, pues todo lo que están sembrando se va a poder cosechar por el bien de todas. De verdad, muchas gracias. Así que vamos contigo, Jackie. Sí, muchas gracias. Pues que esta pregunta me encanta sobre el tema de la incidencia, porque este panel tenemos esa experiencia en la incidencia política feminista. Entonces, yo quisiera como apuntalar o problematizar 2 cuestiones que creo que la incidencia política feminista en el centro lo que busca son cambios que implican la transformación en las relaciones del poder. Y estos cambios y la transformación de las relaciones del poder están ancladas también a nuestros contextos cotidianos. Ya bien lo decía Lupita, lo decía Leida, en los procesos en los que ellas están y estamos inmiscuidas,
parten mucho de eso, de nuestro contexto cotidiano, y el contexto cotidiano es la reiterada violencia hacia nuestros cuerpos, la necesidad de poder contar con estos derechos a ejercer nuestra sexualidad, a la interrupción legal del embarazo como un problema de salud pública, por ejemplo, y no de política criminal. Entonces, creo que cuando podemos generar estos consensos, parte de la incidencia política feminista también es la conformación de consensos, y un consenso parte también de que, a ver, me están violentando, acabo de ver que a mi amiga le pasó esto, el tema del acoso. Es decir, creo que esta incidencia, para que sea efectiva, tiene que partir de ahí. No tenemos que inventarnos nada, simplemente creo que tenemos que mirar el contexto, tenemos que mirar qué es lo que nos está sucediendo, y esto también nos lleva a ubicarnos en un tiempo histórico, pero también en una... pues saber qué es lo que nos está atravesando, ¿no? Y a partir de ahí se genera esta incidencia. Por otro lado, creo que la incidencia política feminista, además de la transformación individual y colectiva como mujeres, que ese es el objetivo, ¿no? Finalmente, la transformación de las relaciones de poder para vivir, para tener una vida digna. Otro aspecto importante de la incidencia política feminista que tiene... sí, otra característica tiene que ver con la generación de liderazgos, y por eso es que me gusta también esta mesa, porque me parece que todas las que estamos aquí tenemos esta posibilidad y también esta característica, ¿no? De que promovemos estos liderazgos, y tenemos la idea también de que cuando avanza una, estamos abriendo las puertas, estamos abriendo todos los puentes para que entren las demás, para que sigamos las demás compañeras, para seguir generando, acortando estas brechas de desigualdad. Entonces, creo que que también el fortalecimiento de los liderazgos, no solamente los nuestros, sino los liderazgos colectivos de otras compañeras, es fundamental para la incidencia política feminista, porque finalmente también pues sabemos que nosotras no lo hacemos solas, ¿no? Incluso es desgastante, y también no podemos seguir replicando esto que Marcela Lagarde ha dado en llamar en que las mujeres somos seres para las demás. Entonces, cuando una mujer también obtiene un liderazgo, pues a veces se puede caer en seguir siendo para las demás, ¿no? Entonces, aquí la propuesta pues es vital observar estos liderazgos que las que estamos en esta mesa lo estamos haciendo, ¿no? La conformación de liderazgos para poder articular entonces nuestras demandas, ¿no? Y estas demandas, evidentemente, pues están ancladas a nuestro contexto más inmediato. Entonces, además de eso, pues creo que la incidencia política feminista también se puede ver en dos sentidos. Por un lado, la incidencia que se hace es la incidencia ante los agentes del Estado, ¿no? Pero también hay otra incidencia de tipo social, ¿no? La manera en la que yo concibo también la política feminista es de que estamos de acuerdo en cuáles son los temas a los que tenemos que avanzar, cuál es nuestro horizonte, el horizonte feminista al que queremos llegar, ¿no? Que cuál es, pues es la vida digna de todas las mujeres, pero para llegar a esa vida digna tenemos antes que acabar con la violencia hacia nuestros cuerpos, tenemos que, en fin, un montón de temáticas que ahí pueden estar. Entonces, vuelvo a eso, el horizonte lo tenemos claro. En lo que a veces en lo que cambia, digámoslo así, son las estrategias. Algunas estamos incidiendo desde el Estado, desde los partidos políticos, desde la academia, desde la calle, en fin, ¿no? Y cada camino pues nos va a llevar a una estrategia diferente, ¿no? Entonces, creo que cuando hacemos incidencia política feminista se puede dar en diferentes sentidos, ¿no? Por un lado, ante los agentes del Estado, pero también hay una incidencia en el ámbito social, ¿no? Todo lo que corresponde a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil, y creo que es importante reconocer, bueno, que desde estos diferentes ámbitos se hace incidencia política feminista. Entonces, la manera en la que yo lo veo también es que sí necesitamos estrechar en todo momento puentes, ¿no? Y siempre que puedo lo digo, es que dentro del movimiento feminista hay tensiones. Eso es cierto. Cualquier movimiento que pretenda transformar la realidad
nos va a traer tensiones, va a haber ahí cuestiones que podremos no estar de acuerdo, disensos, pero yo lo he aprendido mucho con las compañeras, especialmente con mi compañera Lupita, ¿no? Es en este sentido de que cuando vamos a transformar, el problema no son los disensos, no son las tensiones, el problema es no perder de vista cuál es el horizonte político feminista que es al que queremos llegar, que es la vida digna de todas nosotras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos que estrechar puentes, ¿no? Tenemos que tener esas habilidades de diálogo, de poder sentarnos a escuchar, ¿no? De no perder de vista, entonces, que la estrategia es un medio más para poder llegar a la meta, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que todas las estrategias son importantes. Creo que no podemos decir que la estrategia por vía del Estado es más importante que la estrategia de calle, ¿no? Creo que dentro del movimiento feminista, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que son importantes todas las estrategias de las mujeres, ¿no? Es decir, pienso, por ejemplo, en las mujeres que estamos en el ámbito urbano o las mujeres que están en el ámbito rural, las mujeres indígenas, van tejiendo sus propias estrategias y no podemos entonces suponer que una vía es mejor que la otra. Evidentemente, todas estas estrategias debemos estrechar puentes, porque es cierto que si no tenemos este avance en las políticas públicas dentro de la esfera estatal, pues no vamos a poder entonces tampoco llegar a esta vida digna, ¿no? Pero también desde el movimiento social estamos aprendiendo que lo que están haciendo las jóvenes nos están llevando también a nuevos debates. Las estrategias que están utilizando compañeras más jóvenes y las universitarias también son importantes, que nos están impulsando entonces a mirar desde otra manera quienes estamos en otros ámbitos sociales. Entonces yo creo que para mí algo que he aprendido en este camino es que hacer incidencia política feminista es estrechar estos puentes, que el disenso y las tensiones son bienvenidas, pero como feministas siempre estamos abiertas a este diálogo, ¿no? A un diálogo que no nos quite de vista cuál es nuestro horizonte político dentro del movimiento, que es la consecución de la vida digna de todas. Ok, muchísimas gracias, Jackie. Y tienes razón, ¿no? Retomando o hilvanando lo que decía la compañera Aleida sobre las mujeres feministas en grupos partidistas, es muy importante el tener claro esta idea, ¿no? De crear puentes, de estrechar puentes y de darnos cuenta que formar parte de un partido político, pero siendo mujeres feministas, no es nada, no es más que una puerta más o un escalón más para llegar a la meta, que es esta lucha incansable de alcanzar nuestros derechos, ¿no? Como mujeres. Así que considero que es muy, muy importante lo que nos estaban mencionando ustedes. Y pues ya para ir cerrando nuestra participación en este congreso, que seguimos agradeciendo la invitación, vamos a cerrar con una pregunta, ¿no? Y es, perdón, falta Alex. Perdón, falta la participación de la compañera Alex, ya estoy. Vamos contigo, Alex, disculpa. Sí, gracias, Isa. Pues antes de dar mi respuesta a esta ronda, quisiera señalar, porque creo que no lo hemos dicho y creo que es súper importante, que hay varias compañeras feministas que están participando en el actual proceso, que en los diferentes estados de la República, que espero que ya esta semana podamos celebrar, que algunas vayan a estar activamente ahí. Y dentro de ellas también quisiera decir o señalar que nuestra compañera Isa, que es la moderadora, justamente salió electa dentro de la lista de plurinominales para lo local en Chiapas, entonces esperamos que pronto la podamos ver también en esos espacios. Y bueno, quisiera decir sobre cómo hago política feminista desde mis espacios. Bueno, primero decir que considero que hay 3 formas de hacer feminismo, porque muchas veces las compañeras me han preguntado, oye, ¿cómo puedo iniciar a ser activista feminista? Y creo que hay 3 como primeros escalones, ¿no? O sea, el primero es visibilizar, el segundo es acompañar y el tercero es colectivizarnos, ¿no?
desde visibilizar nuestras demandas, como también, bueno, yo como artista también lo veo como la forma de visibilizar nuestras propias vidas, nuestras problemáticas, porque si bien es cierto que no visibilizamos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las mujeres, ¿no? Desde el acoso, desde la menstruación, desde la maternidad, desde participar en espacios que se nos son negados, etcétera. Acompañar los procesos de todas, ¿no? Y acompañar tanto los procesos de violencia a quienes son víctimas de algún tipo de violencia, como también acompañar a las compañeras que están en algún otro proceso, ¿no? En este caso, a las que están participando en el actual proceso electoral, y colectivizarnos, entender que el feminismo es un movimiento colectivo, que si bien sí es importante la participación de liderazgos femeninos, porque es la forma en la que vamos a visibilizar que estamos aquí, que levantamos la voz, tenemos muy claro, o sea, yo sé que todas las compañeras que estamos en esta mesa, que esta es una lucha colectiva, que no es solamente que llegue una o que lleguen algunas cuantas, sino que cuando llegue una, lleguemos todas, ¿no? Y llegue toda nuestra agenda y lleguen todas las problemáticas que vivimos las mujeres en todos los territorios, porque tampoco es pues priorizar los territorios urbanos, también están los territorios rurales. Y bueno, justamente yo comencé a ser feminista hace 5 años y desde entonces he participado en diversas colectivas. Creo que el crear siempre vínculos y espacios de incidencia entre nosotras para que podamos incidir y estando seguras es súper importante. Siempre creo que incluso desde la creación de grupos de WhatsApp, desde ahí ya se está haciendo política feminista, porque ya estamos colectivizándonos, ya estamos organizándonos y estamos priorizando las voces de nuestras compañeras mujeres. Y bueno, yo hago incidencia política desde 3 espacios, que es desde la academia, desde las artes y desde el activismo. Desde la academia lo hago con mis investigaciones. Actualmente estoy haciendo una investigación sobre mujeres poetas de Chiapas de la primera mitad del siglo XX, porque creo que la presencia de las mujeres ha sido invisibilizada en todos los espacios, tanto desde la política formal como también desde los espacios de las artes, desde la literatura. Hay muchas mujeres cuyas voces han sido invisibilizadas y han pasado a la historia borradas, a pesar de que aún tenemos vestigios de su escritura desde la prensa, por ejemplo. Y desde las artes también, desde tanto de lo que yo escribo, como también en las obras de teatro en las que participo, que es visibilizar la vida de nosotras, porque nuestras vidas sí son importantes y hay que estar visibilizando las problemáticas que vivimos. Y desde la incidencia, desde el activismo feminista, bueno, he participado en diferentes colectivas y desde ellas está, por ejemplo, la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Chiapas, que somos un grupo de diferentes colectivas y organizaciones feministas que hacemos acompañamiento de abortos y también que promovemos los derechos sexuales y reproductivos, que nos dimos cuenta de que teníamos que estar organizadas para que pudiéramos despenalizar el aborto en nuestro estado. Porque si no estamos incidiendo, nosotras no podemos quedarnos sentadas a esperar a que la clase política avance con estas demandas, sino que tenemos que estar ahí presentes y estar haciendo cabildeo desde los congresos y también desde los diferentes espacios de incidencia. Y quería contarles que justamente hoy acabamos de tener una rueda de prensa junto con la diputada Adriana Bustamante y con la compañera Carla Escobar, que es una historiadora feminista, porque anunciamos que por fin se logró que se pasara a votación la iniciativa para poner en letras doradas el nombre de Florinda Lazos León en el muro de honor del Congreso del Estado. Florinda fue la primera diputada mujer en Chiapas en 1926, que también es visibilizar la lucha histórica de las mujeres del sur para lograr que nuestros derechos sean conquistados. Y también desde ahí, bueno, también hacemos política desde el sur, visibilizando todos los retos que hemos tenido las mujeres sureñas, porque si bien a nivel nacional se logró el voto en 1955, el voto de las mujeres, en Chiapas, se había logrado desde 1925, es decir, más de 25 años antes, y esto es algo que casi no se señala en los discursos académicos y en los discursos institucionales, ni locales ni nacionales, ¿no? Siempre celebramos el voto de las mujeres en 1955, pero no celebramos que en 1926 ya había una diputada mujer en Chiapas,
y anteriormente ya había otra diputada en Yucatán también, ¿no? Entonces, visibilizar todos estos espacios también es una forma de hacer política, es una forma de ver que la lucha de las mujeres ha sido histórica y que además que seguimos todavía, que tenemos 2 demandas importantes del movimiento feminista desde la agenda, que es la erradicación de la violencia hacia nosotras y también la garantía de nuestros derechos, garantía y ampliación de nuestros derechos. Y también desde el acompañamiento, acompañando a los casos de violencias de mujeres y acompañando también a las mujeres que quieren acceder a sus derechos, es también una forma de hacer política. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, ya como lo había mencionado, ya para ir cerrando nuestras participaciones en este congreso, quiero que platiquemos sobre cómo poner en práctica la política feminista frente a estos retos que implican nuestra participación como mujeres. Una como mujeres, 2, como mujeres jóvenes y feministas en los espacios de poder, ¿no? Y quisiera iniciar con Jackie, si gustas iniciar, ¿cómo tú nos explicarías o nos dirías cómo poner en práctica esta política feminista frente a estos retos, ¿no? Frente a este combo maestro que es ser mujer, joven y feminista en México. Claro, pues creo que ya hemos ido, las compañeras lo han ido abordando y un poco lo comentaba acerca, creo que lo primero, bueno, es tener claridad quién es, dónde estamos, ¿no? Como dices, qué es lo que nos está atravesando y esto pues desde el enfoque interseccional, observar dónde estamos, cuáles son las, además de eso, ¿no? De tener una mirada interseccional de los procesos políticos, porque eso nos ayuda también a complejizar, pero aún complejizar para que no quede fuera cuando estamos ejerciendo política y en ese sentido, pues sí, en la política de partidos, si lo queremos ver así, pues tener claro por qué estamos teniendo ciertas acciones, por qué las estamos llevando a cabo, por qué las queremos llevar a cabo, ¿no? Porque tenemos muy claro entonces de dónde se viene, de dónde se quiere, qué es lo que se quiere impactar, ¿no? ¿Cuál es el problema al que se quiere transformar? Y en ese sentido, pues también avanzar, no perder de vista la transformación de estas relaciones de poder y la transformación de las relaciones de poder, sobre todo, es para que podamos tener como mujeres, pues que no sigan impactando estas decisiones de manera negativa. Otro aspecto es que, y que lo estábamos comentando en esta mesa, es que cuando se genera hacer política feminista, en principio es un posicionamiento y para señalar, visibilizar que ha habido una manera de hacer política que esa es la que no nos representa, es la que no queremos seguir interiorizando ni reproduciendo, ¿no? Y que es esta política patriarcal, jerárquica, que no escucha, que no toma en cuenta las diferentes demandas, ¿no? que podremos tener. Y entonces hacer política feminista implicaría eso otro, ¿no? Implicaría que nos sentemos, que escuchemos los disensos, que podamos tener estos diálogos efectivos, que veamos cómo vamos a llegar, entonces, tener el consenso en la estrategia que queremos llegar, ¿no? O cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir. Y algo que también Marcela Lagarde nos ayuda a pensar, pues es esto de la sororidad, que yo sé que a veces se puede romantizar o tenemos como 1000 ideas acerca de la sororidad, pero para mí la sororidad no es otra cosa más que generar un pacto político con las compañeras. Es decir, podremos no estar de acuerdo, tener disensos en X cosa, pero al hacer este pacto sororal, estamos diciendo que en esta lucha en específico vamos juntas y vamos a seguir este plan estratégico o vamos a seguir este camino, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha hecho, entonces ya se generó un consenso acerca de hacia dónde queremos llegar. Entonces creo que el tema de la sororidad, lo decía Alex también, ¿no? El colectivizar es importante, también el poder estar siempre, tener ese diálogo permanente, informativo, acerca de cómo es que estamos avanzando en esa estrategia política, ¿no? Porque a veces, y esto
¿Esto por qué? Pues para tener esta confianza siempre, porque también lo que sucede es que luego se generan procesos medio raros, ¿no? De desconfianza, pero creo que ante esa política patriarcal que siempre está acechando nuestros espacios, pues le podemos hacer frente, pues a través de esto, ¿no? De los diálogos, de una mirada interseccional y del diálogo. Muchísimas gracias, Jackie. Y bueno, vamos contigo, Aleida, si gustas. Muy bien, bueno, pues cómo poder trabajar o cómo poder hacer esta política feminista frente a estos retos que se presentan. Bueno, creo que ya hablamos de varios retos, ¿no? Me parece que yo empezaría por nombrarlos o hacer tal vez una especie de listado nuevamente. Me parece que el primer reto al que nos enfrentamos, y creo que es el mayor, el que engloba todo, pues sigue siendo esta cultura patriarcal, esta cultura machista, misógina o como lo dice la ley de acceso, esta violencia feminicida, ¿no? Entendiéndola como esta estructura que genera y promueve la violencia contra las mujeres y que trae como consecuencia la impunidad social y la impunidad del Estado. Y está presente en todas partes, ¿no? Está presente en cada uno de nuestros contextos y recae también sobre nuestra participación, ¿no? Me parece que el principal reto al que nos enfrentamos, pues, es este rechazo que hay de muchos grupos a la participación de mujeres, a la participación en espacios públicos y específicamente a la participación en el espacio en la toma de decisiones de mujeres, como lo dices, de mujeres jóvenes, porque nos enfrentamos a a esta interseccionalidad, ¿no? En la que está presente no solamente el ser una mujer, no, el que está presente no solamente llamarte y tener una práctica feminista, sino ser joven frente a este adultocentrismo presente también en todas partes y dentro de las propias instituciones y partidos, ¿no? Entonces me parece que los retos están ahí, es algo cultural, es algo social, es algo económico y estamos ahí presentes, ¿no? Algo que mencionaba Jackie hace un momento en la pregunta anterior era este acuerpamiento entre mujeres y me parece que la manera de hacer frente a esa violencia presente en cada uno de nuestros espacios es agrupándonos y acuerpándonos unas a otras. Y me parece que el tema del autocuidado y el autocuidado individual y el autocuidado colectivo me parece fundamental. El autocuidado entendiéndolo desde una mirada feminista como una práctica política en donde te apropias de tu propio proceso, de tu cuerpo y generas espacios de cuidado con otras mujeres, ¿no? En donde podamos irnos acompañando frente a estas violencias existentes. Para esto me parece que ya hay muchos avances, sobre todo en lo que tiene relación a los grupos o a las redes de defensoras de derechos humanos, que es desde donde yo he aprendido el autocuidado como una práctica feminista y una práctica política. Y el autocuidado no solamente individual, viéndonos en todo aspecto, en el tema de un autocuidado psicoemocional, en un autocuidado físico, en un autocuidado económico, político, sino viéndonos en relación con otras mujeres, ¿no? Y en otros procesos de lucha. Entonces me parece que tenemos esa experiencia, ¿no? Y ese gran aporte por parte de los movimientos de defensoras de derechos humanos y periodistas que están en una situación de riesgo, y creo que lo tenemos que llevar a otros aspectos y creo que tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Para poder hacer frente a esta violencia existente que evita que nuestra participación sea efectiva. Eh, y bueno, creo que es lo que tendría que aportar, porque creo que lo demás ya en las otras intervenciones lo fuimos aportando cada una de nosotras. Muchísimas gracias, Aleida. Bueno, vamos contigo, Alex, para ir cerrando, para ver si en un momentito más se conecta con nosotros Lupi, para cerrar, ¿no? Y para que nos expliques cómo tú llevas a la práctica la política feminista frente a estos retos, que implica pues la participación, ¿no? Como decía, de este combo perfecto de ser mujer, de ser feminista y de ser joven, ¿no? Que la mayoría de las veces ser todas esas cosas es como algo muy malo, es como una estigmatización cuando no debería de ser así, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos contigo, Alex. Gracias. Sí, bueno, también quisiera iniciar señalando
los retos que, como bien dice Aleida, ya lo hemos estado diciendo, pero me parece importante igual puntualizarlos y visibilizarlos, porque creo que hay que tener como el renglón, el dedo sobre el renglón, para que entre todas podamos justo erradicar este tipo de retos. Y el primer reto que yo veo y que ya lo hemos platicado en la mesa es la legitimación de los liderazgos femeninos, y que esto, y también la legitimación de la participación política de las feministas, porque creo que dentro del movimiento hay esta falsa separación entre feminismo y lo político formal, y también hay un falso purismo, ¿no? De que las feministas verdaderas, las de hueso colorado, son aquellas que no se meten a participar en espacios de incidencia política, ¿no? Como si de alguna forma la política formal nos manchara. Y eso se me hace que hay que tener, pues que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que seguirlo discutiendo, porque si bien es importante que quienes estamos participando en estos espacios nunca perdamos el piso y siempre sepamos desde dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué, y que nuestra lucha no es individual, es decir, no es llegar por llegar, sino es llegar para que llegue la agenda, ya sea que llegue yo, que llegue mi compañera, o que llegue cualquiera de nosotras, pero que no necesariamente la política, quienes participamos en política formal, tenemos que participar en la política patriarcal, ¿no? Y que justo si estamos las feministas participando ahí es porque queremos transformar esta política, no solo porque sea una consigna de lucha personal, sino porque es urgente para las vidas de las mujeres, y no solo para nuestras vidas, sino para las mujeres obreras y campesinas cuyas vidas están precarizadas. Entonces, se me hace muy importante erradicar este falso purismo de que las feministas no debemos de participar en política. Al contrario, yo creo que tenemos mucho que aportar a la política formal y que debemos de estar participando desde ahí, ¿no? Entonces, creo que algo a lo que yo me he enfrentado desde que estoy participando en estos espacios es como a cierta, como pasar de ser feminista a pasar a ser una mujer que está participando en política, ¿no? Y yo me pregunto, ¿soy menos artista por participar en política o soy menos feminista por participar en política? Claro que no. Y esto creo que es importante para que más adelante más mujeres jóvenes también se estén apuntando a participar en estos espacios. Y bueno, justamente, ¿no? No solamente es legitimizar los liderazgos de mujeres feministas, sino también legitimizar los liderazgos de mujeres jóvenes feministas, porque como bien puntualizaba Aleida, hay este adultocentrismo que nos sigue negando la posibilidad de participar o la legitimidad de participar, ¿no? Siempre hay este señalamiento de las cuotas, de que las mujeres jóvenes llegan a los espacios de cuotas y que solo son válidas desde ahí. No, o sea, las mujeres jóvenes llegan a los espacios quizás sí por las cuotas, pero además porque tienen muchísimo que aportar a estos espacios y porque es legítimo que estén ahí, porque están visibilizando las voces de estas poblaciones. El segundo reto que yo veo es el reto de generar el consenso entre todos los feminismos, porque hay que seguir señalando, no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos y son todos muy válidos. Se me hace siempre muy espantoso ver cómo se legitima a las voces de algunas compañeras por participar en otros espacios o por tener otras visiones de cómo transformar nuestra realidad. Y creo que es importante apostar por los consensos y también por escucharnos, por dejar de borrar entre nosotras nuestros propios discursos. Creo que hay que entender que la lucha feminista, eso sí, tiene que ser antipatriarcal y también anticapitalista, porque son los dos sistemas de opresión a los que las mujeres nos estamos enfrentando. En ese sentido, yo creo que hay que seguir construyendo puentes y hay que seguir construyendo diálogos y también pactos. Quizás no podamos estar de acuerdo en todo, pero creo que vamos a estar de acuerdo en que hay que erradicar la violencia hacia nosotras. Creo que vamos a estar de acuerdo en que hay que garantizar el acceso a nuestros derechos. Entonces, si bien hay otros temas en los que aún no hay consenso, yo creo que hay que abrir los diálogos entre nosotras para que podamos ir poco a poco generando estos consensos. Otro reto que yo veo con la cuestión de la paridad es que hay que preguntarnos, ¿queremos paridad para qué? ¿No? O sea, ¿queremos paridad para que haya más mujeres? Sí,
pero no solamente para eso, porque no queremos que sigan llegando a los espacios de incidencia política las cacicas, las hijas de los políticos, las esposas, las hermanas, sino que queremos que lleguen mujeres que estén comprometidas con la agenda de las mujeres y que lleguen realmente con una verdadera convicción de escucharnos a todas las mujeres y de participar desde ahí, no solamente de estar en estos espacios para llenarlos en nombre de los grupos de masculinos de su familia, los grupos políticos de los cacicazgos. Creo que ese es otro gran reto del que hay que hablar y hay que ponerlo sobre la mesa. También que nos enfrentamos a espacios masculinizados y por eso hago tanto hincapié en cómo desde los mismos feminismos se legitimiza a las mujeres feministas que participan en los espacios de incidencia política. Creo que ya es bastante pesado para quienes estamos en estos espacios enfrentarnos a espacios masculinizados, como para que también dentro de nuestras propias agrupaciones feministas sintamos esta reticencia. Y bueno, y señalar que ante todos estos retos, justo como algunas de las claves para enfrentarnos a ellos o las propuestas, es justo los pactos entre nosotras, no desde la romantización, sino desde saber que nos estamos enfrentando a un gran monstruo, que es el monstruo patriarcal y capitalista, y también racista y clasista, y por lo tanto hay que generar esos espacios en los que podamos acompañar a otras compañeras que estén participando en esos lugares. El autocuidado y también el generar estos espacios de escucha y estos puentes, no solamente con las mujeres feministas, porque también hay que señalarlo, a veces hay como sectorizamos a las mujeres y no estamos escuchando, por ejemplo, a las mujeres rurales, a las mujeres obreras, a las que quizás la palabra feminista o no la han escuchado, o si la han escuchado desde este miedo, ¿no? De, ay, es que son las locas y yo no puedo ser feminista porque yo soy otro tipo de mujer, ¿no? O sea, también llevar la palabra, así que como llevar la palabra del feminismo a todos los espacios, incluso, o más bien poner énfasis en los espacios de precarización. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, creo que Lupi, no sé si ya está con nosotros. Ya está. Listo, Lupi, ya para ir cerrando este tercer congreso, ¿no? ¿Cómo tú pones en práctica la política feminista frente a estos retos, ¿no? Que es ser mujer, feminista y joven. Sí, me parece que los retos son estructurales, es decir, que no es algo únicamente que nosotras vivimos, por allí lo mencionaba Jackie al inicio de su participación, lo que viven las mujeres en sus diferentes territorios y en sus diferentes contextos es a partir de una raíz muy bien pensada que fue y son sistemáticos, es decir, el sistema patriarcal, es el sistema capitalista y también el sistema colonialista. Por allí habría que mencionar que en un territorio como en el estado de Chiapas, hablar de participación política de las mujeres tiene que incluir siempre a las mujeres afromexicanas y también a las mujeres indígenas, porque hay un proceso de ladinización acelerado que hizo que las mujeres en Chiapas no reconociésemos o negásemos la raíz negra. En la región frailesca, por ejemplo, es una región en donde hubo personas esclavizadas con el proceso colonial de la conquista española. Sin embargo, desde una posición política feminista y antirracista y antiimperialista, también sostenemos que ese proceso de colonialidad sigue presente y sigue presente desde el momento en que las mujeres que acceden al poder político, aparte de ser parte de estas redes políticas de parentesco y familias políticas que generalmente son hijas, primas, hermanas, esposas de los caciques, como mencionaba mi compañera Alex, además hay un blanqueamiento y una blanquitud presente, es decir, al hablar de blanqueamiento no hablamos solamente de un color de piel, hablamos de una intencionalidad para negar las raíces culturales que están en las formas de comer, rezar, curar, bailar,
y expresarnos en nuestro desarrollo de la personalidad. Entonces, vemos cómo las personas que acceden a la clase política intentan generar este imaginario del que tenemos. Cuando hablamos de alguien con poder, generalmente en el imaginario social seguimos pensando en un hombre blanco propietario. Entonces, pareciera que estas raíces estructurales, colonialistas, capitalistas y patriarcales hacen que solamente puedes acceder a la política si tienes un apellido, una clase social determinada y privilegiada, un color de piel o la negación de todos ellos. O que también como mujer asumamos una de dos. O mimetizamos las formas masculinas de hacer política o nos portamos obedientes y sumisas, que es el lugar que nos corresponde como mujeres. En ese sentido, esos son varios de los retos estructurales radicales que se tienen que transformar en la política y que se tienen que transformar y lo tenemos que transformar todas. Una sola mujer feminista en la política no va a cambiar este sistema de dominación, pero varias mujeres, si nosotras accedemos en bloque, claro que cambiaremos a la política, a esa política patriarcal que nos había negado el acceso y el ingreso y que nos lo sigue negando. Las mujeres que participamos en política estamos conscientes que si no llegamos hoy será mañana y si no llego yo serán otras de mis compañeras. Aquí no es un interés personal o un interés aspiracional para la movilidad social, es decir, para querer tener paga de dinero. Aquí es un interés colectivo para transformar radicalmente la vida de todas las mujeres. Y nos llamarán locas, ambiciosas, brujas, negras, putas, pero cada vez que nombran de una manera despectiva a una mujer en política es porque estamos avanzando, es porque estamos haciendo ruido. Y ya es una lucha bastante radical y revolucionaria alzar la mano en aquel espacio en donde querían amarrarte. Ya es una lucha bastante radical, revolucionaria y sumamente política y transformadora el hecho que nosotras no nos callemos, que cuando nos dicen que no debemos de participar en política, participamos no solo una, 5, 6, 7 mujeres y además mujeres feministas que impulsamos a otras mujeres. En ese sentido me parece importantísimo también hablar de una articulación de los movimientos sociales. Ser feminista tampoco basta en política. Ser feminista, y si no trabajamos con la base popular, también con la articulación con las personas y madres que buscan a sus desaparecidas, que muchas de ellas terminan en feminicidio, entonces estaríamos siendo omisas a la realidad política que tiene México, en donde las violencias patriarcales se imbrican también con el narcotráfico, en donde las violencias patriarcales se imbrican también con la trata de personas, con la prostitución y la explotación de los cuerpos de las mujeres. Por allí hablaba mi compañera Leida sobre que las mujeres también estamos poniendo el cuerpo y ponemos el cuerpo para cuidarnos, pero también lo exponemos públicamente en ese territorio de disputa que no solo busca un voto, busca la legitimidad de decir las mujeres también podemos llegar a los espacios de poder, también podemos llegar, pero para ponerlos al servicio y para transformarlos. En ese sentido me parece que los retos son vastos y que se entrelazan, no solamente es lo que Lupita siente, sino que ese dolor encarnado se puede potenciar en una política real abajo y a la izquierda, en donde aquella raíz de dolor de las ancestras que en su momento fueron esclavizadas, se puede potenciar en un grito más fuerte, en un baile de marimba que mueve las caderas con más fuerza para decir, aquí también estuvieron las mujeres negras, en los telares y los tejidos que nos visten, pero que no solo nos visten, sino que cuentan historias, es donde decir, aquí siguen en resistencia las compañeras indígenas, y nosotras también estamos para ser aliadas de ellas, de todas, de las obreras campesinas, y de aquellas que están en sus espacios, y que vivir en un estado como Chiapas y habitar a un México ya es un acto de resistencia, pero que no podemos estar cómodas en ello. Nacimos de la noche, pero en ella no vamos a morir, no moriremos en una oscuridad, porque cada vez que una mujer ocupe en política, así no seamos nosotras en este momento, pero si abramos esta tranca y esta puerta y la derribamos para que otras puedan llegar, allí ya superaremos no solo los retos, sino que vamos a tambalear cada vez más al patriarcado.
Muchísimas gracias, Lupi, por este magistral cierre, ¿no? Por recopilando todo lo que decían las compañeras, por ejemplo, lo que decía Jackie, la importancia de formar puentes, lo reitero y lo voy a recalcar mucho porque es de suma importancia. El feminismo sufre, como cualquier movimiento social y político, fracturas. Entonces, es de suma importancia que las mujeres sepamos y entendamos que tenemos que hacer puentes, que no importa si tú vienes de aquel partido y de aquel color y de aquel lugar, ¿no? Que todas tenemos un mismo objetivo que alcanzar juntas, que cuando una mujer irrumpe en la política siempre va a ser una batalla perdida para el patriarcado, como nos decía Lupi, ¿no? Que las mujeres venimos de distinto, no sé si decir de distintos feminismos, pero venimos de distintas situaciones que nos han llevado al feminismo. Mujeres, amas de casa, estudiantes, enfermeras, como por ejemplo yo, todas nosotras tenemos distintas historias que nos llevan a un mismo fin, ¿no? Que es este feminismo, es aprender a hacer esta política y qué mejor que nosotras, las jóvenes, para impulsar esto, ¿no? Y reiterando, ¿no? Que cuando las mujeres irrumpimos en la política y entramos o llegamos al Congreso o algún espacio de decisión, es de suma importancia saber que no representamos nuestros intereses, que representamos a muchísimas mujeres y como lo decía Lupita, perdón, a mujeres indígenas, a amas de casa, a muchas más, ¿no? Así que pues, sin más, si alguna quisiera agregar algo, yo terminaría y cerraría esta primer mesa de este tercer congreso feminista en Chiapas. Pues qué mejor que cerrando con una frase de Florinda Lazos, que ella decía que el feminismo que hoy representamos está formado por mujeres soñadoras de lo infinito. Así que no sé qué, si quisieran agregar algo, compañeras, para irnos despidiendo. Dime, Aleida. Sí, bueno, un poco manera de cierre. Me parece que estamos en un momento también muy particular, ¿no? Estamos atravesando muchas de nosotras por un proceso de intentar participar en esta contienda electoral. Y a mí me preocupa me preocupa mucho el contexto y ocupo este espacio a manera de cierre para hacer un llamado a estar al pendiente de las mujeres, de las compañeras feministas que están intentando ocupar un puesto en la toma de decisiones, porque la violencia contra nosotras y la violencia política contra las mujeres por razón de género está presente, ¿no? Recientemente acaban de asesinar a una candidata, y hay muchas violencias que tal vez son más privadas, ¿no? Que no son tan públicas, pero que están ahí. Reconozco la trayectoria de cada una de mis compañeras y ocupo este espacio para hacer un llamado a todas las personas que están escuchando para que se mantengan al pendiente de su situación, de nuestra situación como mujeres defensoras, feministas, académicas, que estamos participando hoy, ¿no? Y que, como dice Lupita, no lo estamos haciendo desde lo privado, desde lo individual, sino lo estamos haciendo como una estrategia colectiva. Y en este sentido me uno al proceso también de las compañeras, les respaldo y agradezco también la iniciativa que han tenido de participar y de poner el cuerpo como ya lo comentábamos durante nuestra sesión. Entonces, bueno, nada más agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de compartir con compañeras tan maravillosas y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Aleida. ¿Alguien más quisiera decir algunas palabras ya para irnos despidiendo? No, a Lupi, Lupi.
Sí, nuevamente agradecer el espacio al Congreso Feminista en Chiapas, a las compañeras que pusieron todo este empeño para que por aquí, en este espacio también, se alce nuestra voz y se vea el trabajo que estamos haciendo. Muchas veces buscamos y buscamos espacios en donde nuestro trabajo pueda ser expuesto de una manera segura, porque hacer política y poner el cuerpo en la política y en el feminismo también es poner nuestro cuerpo y exponerlo en un territorio de disputa, como mencionaba hace rato. En ese sentido, este tipo de espacios hacen que nosotras nos sintamos seguras, que nos sintamos cobijadas y que de allí tomemos fuerza para hacer con más ruido nuestra política feminista. Entonces, muchas gracias e igual decirles a todas aquellas que estén en el proceso electoral que cuentan con nosotras para que entre todas podamos construir una agenda feminista plural, una agenda feminista radical y transformadora de izquierda, como estamos haciendo con las compañeras del sureste mexicano, como lo hemos hecho con las colectivas de Veracruz, de Quintana Roo, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, que próximamente presentaremos esa agenda al Congreso de la Unión y a los congresos locales, y agradezco a todas las que están en esta mesa, porque sin ustedes no fuese posible construir esta política feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupi. A ver, vamos contigo, Alex. Gracias, Isa. Sí, también quisiera cerrar agradeciendo el espacio, agradeciendo también a todas las compañeras que nos han estado viendo desde Facebook, agradecerles sus comentarios, también agradecer el tener esta mesa con Jackie, con Aleida, con Lupi, con Isa, que son mujeres que además de que las admiro, también las quiero. Yo creo que hacer política desde el feminismo también implica hacerlo desde los afectos. Y bueno, y cerrar diciendo que es legítimo, urgente y necesario que las mujeres estemos participando activamente en los espacios de toma de decisión, por un tema de paridad, pero también por un tema de que hay un contexto que nos está asesinando y que nos exige accionar urgentemente, y que si no nos está asesinando también nos está quitando la vida lentamente, y nos la quita desde el cansancio al que estamos expuestas las mujeres, desde las dobles, triples jornadas, y también desde la soledad a la que nos lleva el patriarcado. Entonces, decirles que acompañemos a todas quienes están participando en estos espacios de política, y que también que espero que más adelante se animen más compañeras a estar presentes, porque si hoy nos apuntamos 5, yo espero que dentro de 3 años nos apuntemos 10, 20, luego 100, así hasta que estemos todas y tomemos el poder. A veces lo digo un poco en broma, pero también un poco en serio. Tenemos que tomar el poder para estar ahí, para ejercerlo para llevar nuestras demandas y también para que podamos tener una vida plena, libre, y también nos deseamos felices. Muchas gracias a todas. Sí, yo también muy rápido les agradezco a todas, me encantó esta mesa, poder escucharlas y sobre todo compartir saberes y reflexiones que son nuestra práctica cotidiana, que están sustentadas en la experiencia. Entonces eso me parece súper valioso y encontrarnos, reconocernos y, como dicen, bueno, seguir construyendo esta agenda desde los feminismos del sur. Gracias. Compañera Leida, ¿quieres decirnos algunas palabras más o ya no? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces volvemos a agradecer al Tercer Congreso Feminista por habernos dado este espacio y esta oportunidad. Estamos sumamente felices y pues les mandamos muchos besos y muchos abrazos y esperamos que estén muy bien. Gracias a todas las que nos hicieron comentarios, por ejemplo, la diputada Adriana Bustamante, más compañeras que nos agradecían y nos enviaban saludos desde distintos lugares. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mesa y en la siguiente oportunidad que tengamos. Gracias.